Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hacer un taller, receta DIY para hacer velas con cera de abeja y cáscaras de huevo para reutilizarlas. Si eres vegano, obviamente no te vale nada. Puedes usar otro tipo de cera como cera de soja y pues otro tipo de recipiente, por ejemplo, no sé, tipo latas de atún, aunque claro, tampoco tomas atún, pero algo así. A mí me gusta esta porque las velas de cera no parafina, es decir, no origen petróleo, son muy caras. Las velas de cera de soja, que son las que duran bastante, son extremadamente caras y difíciles de encontrar. Y las de cera de abeja se consumen súper rápido. Entonces la verdad es que pues eso es un problema. Encontré en Pinterest un día esto con la idea de usar los cáscaras de huevo como recipiente para la vela y es que me encantó. Yo sabéis que soy vegetariana o a veces flexitariana cuando como en la calle, entonces sí que como huevos. En casa de todos modos mi pareja come huevos, así que pues tenemos huevos en casa y los puedo aprovechar. Y queda algo como así, a ver si no los tiro todas. Yo solo voy a usar cera de abeja. Esta era amarilla porque compré cera de abeja para hacer una cosmética, pero luego he gastado súper poquito, me duró un montón porque era para cacao de labios, ¿vale? Y compré de los dos tipos porque no sabía cuál iba a ser mejor, la cera de abeja amarilla y esta blanca refinada. La amarilla ya la gasté haciendo estos, veis que sí que es amarilla, pero la refinada no la gasté. Entonces hoy quería gastar, aunque creo que no me voy a gastar toda, la refinada, ¿vale? ¿Sería mejor amarilla? Sí, pero es la que tengo. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar cáscaras de huevo, que hoy son blancas además, casualmente, ¿vale? Vamos a necesitar mechas, que yo uso lana de algodón normal, ¿vale? Que ahora os explicaré. Palillos de dientes, que se me ha olvidado sacarlos, se los voy a sacar ahora. Vale, tenemos unos palillos, llevan estos yo que sé cuántos años, pues palillos de dientes que tengo por mi casa. Y luego una olla. Un recipiente para hacer baño María, este es de Pirex, entonces aguanta. Yo le pongo debajo entre la olla y el recipiente un trapo así, ¿vale? Y esto aquí dentro, para que no pegue contra el fondo de la olla del cazo y no se rompa. Y obviamente otro cartoncito de estos para poder posar los huevos porque no se tienen solos. Si quieres hacer velas individuales puedes cortar el trocito de cartón y poner la velita, que no tengo foto pero eso también lo he hecho y los he regalado así. Hoy voy a hacer 4, ¿vale? Creo que van a quedar bastante llenos y si no, bueno, pues relleno alguno de estos que se me quedó un poco más vacío y le pongo un poco de cera de esta por encima. Así que voy a darle la vuelta a la cámara para que veáis aquí el mejunje que voy a montar. Y empezamos. Como veréis, yo no tengo nada especial de tipo, por ejemplo, para los cuerdas, no tengo nada especial de material de hacer velas, porque, bueno, es una forma de hacerlo un poco minimalista, no quiero invertir en ello, no voy a hacerlo toda mi vida, entonces con esto me voy a apañar y os voy a enseñar. Entonces, vale, ya tengo el trapo. Voy a echar el agua, voy a encender el fuego, porque esto, obviamente, para hacer baño María, este no es, para hacer baño María tiene que hervir, ¿vale? Y voy a añadir el envase, que cuidado que no esté frío porque aunque sea Pirex no debería saltar, pero bueno. Vamos a ir metiendo agua hasta ahí. Y ahora os aviso, la cera, no tiene truco, ¿vale? De trampa como la receta de la crema que meto al microondas. La cera vamos a tener que derretirla al baño María con toda la paciencia del mundo. ¿De acuerdo? Y ya está. Quizás otra opción es esta bolsa, ya veré cómo la reutilizo. Otra opción es ir haciéndolo poco a poco, en vez de echarlo toda de golpe como he hecho yo, que soy una bruta. Y luego también cuidado porque puede ser que os queméis, entonces voy a utilizar este segundo trapo para sujetarlo. Entonces ahora solo nos queda más que ir sujetando y dando vueltas, ¿vale? Aquí, hasta que esto se derrita por completo y va a tardar bastante, un cuarto de hora fijo seguro, así que echadle paciencia. Mientras tanto que esto empieza a hervir, va a hacer un montón de ruido, no sé si me vas a escuchar bien, espero que sí. Os voy a enseñar cómo vamos a preparar las mechas. Las mechas, venden mechas preparadas y hechas, yo no lo necesitamos. Cuando esto esté derretido, lo que vamos a hacer es que a cada mecha le vamos a poner un palito de estos
o incluso, sí, un palito de estos. Es que el otro día los dividí, pero luego para no gastar tantos palitos, pero luego me arrepentí, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo así. Lo que vais a hacer es, fijaos, vamos a hacer un nudito en el palito con la mecha, de modo que cuando vayamos a meterla se nos quede bien sujeta, bien en medio y bien derecha. A ver, que os voy a enseñar cómo quiero que se quede, estilo así. Y así vamos a sustituir una herramienta que hay para poner las mechas en medio, ¿vale? Luego ya con la cera será más fácil de colocar. Uy, que se me sale el agua aquí. Bueno, entonces voy a ir haciendo los nuditos de todas y luego os enseñaré cómo vamos a mojar también la lana de algodón, porque si no, no va a funcionar como mecha, pero simplemente sumergirla en la cera por los dos lados, ¿vale? También nos vamos a ayudar del palito para ello y ya tenemos la mecha, ¿de acuerdo? Mientras esto hierve, se me olvidaba deciros, como tengo la cámara cambiada, lo tengo en la mano, así que si se mueve lo siento, que bueno, pues esto es un vídeo, como veréis, de cómo hacer una cosa así de aprovechamiento, casera, natural, y bueno, es un poco de buscar formas más económicas de conseguir cosas. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Vale, me estoy quedando casi sin luz, pero ya estamos, ¿veis? Ya está completamente líquida. Entonces ahora lo que vamos a hacer es preparar corriendo las mechas, las voy a dejar aquí en el propio papel secando y vamos a proceder a echarlas en el vasito. Entonces, para hacer las mechas, lo que hay que hacer es, voy a quitar la cuchara para que veáis mejor y no estorbe, meterla, voy a apagar el fuego también, meterlo aquí sin quemarme con el vapor. Podéis poneros un guante, ¿vale? Para no quemaros, yo es que soy una bruta. Y las voy a dejar aquí secar. Cuidado que esto es una parte de la mecha y esto es otra. También te digo una cosa, esto de ser andaluza y de haber ido a Semana Santa de niña y quemarte 20.000 veces pidiendo cera para hacer las bolitas, pues al final le pierdes miedo a quemarte con la cera. Cuidado porque os podéis quemar de verdad grave, ¿vale? Pero bueno, soy andaluza. También podéis ayudaros con unas pinzas. Vamos a poner esto aquí y voy a encender la luz aunque cambie un poco, ¿vale? Porque es que estamos ya en el atardecer. ¡Tachán! Vale, entonces ¿cómo vamos a hacer? Mira, un resto de cascaritas se me quedó aquí. Pues se pegan, ¿vale? Pero se despegan. Vamos a poner esto aquí. Si queda muy larga la mecha, la podemos cortar un poquito, ¿vale? Como este me queda muy larga, a partir de aquí voy a cortar. Ahí estamos. Hacemos así. Y la de arriba también la podemos cortar. Pero después, ¿vale? Cortaremos por aquí. O incluso quitaré, sí, voy a quitar el palito y corto por arriba, va a ser mejor. No soy especialista en velas, ¿vale? Pero quería compartiros esto porque, bueno, es sencillo de hacer y creo que es una forma, si tenéis cera en casa de cosmética, pues de aprovechar la cera que tenéis y de conseguir unas velas de cera más baratitas y de echar un buen rato. Las podéis usar luego en cenas románticas, en Navidad, en San Valentín, para regalar, para Halloween, para lo que queráis, la verdad. Y pues siempre cuidado con el fuego, obviamente. Y la verdad es que queda muy resultona y a la gente le hace gracia lo de la cáscara de huevo como recipiente. Y luego siempre también lo puedes compostar al final, la cáscara de huevo. Vale, a ver, voy a coger el trapo para no quemarme. También podéis usar un guante. Vamos a ver que le dé la vuelta. Y al lío. Ahí estamos. Esta mecha ahora la centraré un poco más. Al final, mira, el otro día me dio miedo llenar y hoy estoy llenando casi demasiado. Creo que me va a quedar un huevo sin usar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues sin quedar sin usar se va a quedar. Me ha dado para 3. Pensaba que iba a dar para 4.
Y nada, ahora lo que voy a hacer es dejarlo secar y al final pues van a quedar así como estos. Y aquí lo que voy a hacer es luego la mecha, cortarla, ahí. La mecha, mira, como voy a hacerlo con el que no me queda para que lo veáis. A ver cómo me pongo, si me veis bien. La mecha lo que voy a hacer es luego cortarla aquí así a ras. Y ya, claro, como esto va a estar sólido, pues se va a quedar y va a quedar como esta, ¿vale? Así que nada, ahora os pongo al final una foto, un poquito de vídeo de cómo hayan quedado cuando estén solidificados, de cómo quedan, ¿vale? Pero bueno, veis que va a ser rápido, ¿vale? Dentro de lo que cabe, al revés. Ay. Bueno, pues así han quedado. Estos dos me han quedado muy bien y este, no sé qué ha pasado en el frigo y se ha movido. Ya los he cortado y todo, pero ha quedado ahí. Bueno, cuando se la encienda y se vaya derritiendo, pues lo iré centrando y ya está. Y así queda. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto cómo han quedado las velas. Espero que os haya gustado la idea de aprovechar las cáscaras de huevo, de aprovechar la cera que usáis para la cosmética si es que lo hacéis, y de tener unas velas más naturales que no sean de parafina y de petróleo en definitiva. Si eres vegano ya sabes la opción de la cera de soja. Y nada más, que cualquier duda, cualquier cosa me la dejáis en los comentarios. Ya os he dicho que no soy maestra velista, que esto es algo que yo he hecho más bien casero. Cuidado con quemaros con la cera, ¿vale? Mucho cuidado. Y nada más, que nos vemos pronto.